Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Clase número 2, ¿no? Reunión 3. número 2. ¿3? No, 3, es la tercera, sí. Buenísimo. 3. Temas de hoy. Por un lado, vamos a ver parámetros y estadísticos, que serían las medidas de posición, de tendencias de central, de dispersión, etc. Y vamos a ver también distribución de probabilidades, que es un tema que es interesante porque, de alguna manera, es la base de la estadística clásica y ahí lo tenemos que tener claro. Esas dos cuestiones están. Había una pregunta que me habían dicho del módulo anterior. Vamos a ir entonces a estadística, vamos a ir al módulo cuestionario 2 sería, ¿no es cierto? Sí, el 2, la número 13. La número 13, vamos a mirarla. Perdón, que entré por donde ustedes no... Vamos a hacer como que hacemos la pregunta. La 13, lo que no me acuerdo es si yo le puse que fuera aleatorio o no, si no, no va a ser la 13. Vamos a primero mirar eso, si es la 13. Dice, con respecto a la codificación de un archivo de datos, ¿esa es, Paula? No, no es esa. Porque cada vez que abro es aleatorio, te cambia la pregunta. Cambia la ubicación, sí. Claro. Las variables cuantitativas se caracterizan por... Vamos a eso. Acá está. Las variables cuantitativas se caracterizan por, dice, expresar cualidades, atributos y características o modalidades. No, ya está, esa no. Utilizar niveles de medición discretas u ordinales. No. Ser dicotómica, no. O politómica, no. Porque acá habla de categorías. Utilizar gráficos de barras y utilizar histogramas. Y claro, ahí se me hacía a mí un lío entre las que son discretas y las que son... ay, se me fue la otra palabra. Continuas. Continuas. Cada una se grafica con un sistema distinto. Entonces, ¿cuál sería en ese caso si cuantitativa abarca ambas? Sí, porque las cuantitativas en realidad se pueden graficar cuando se categorizan como gráficos de barra. Claro, pero ahí están las dos opciones y dice seleccione una. Sí. Ahora sí. Las variables cuantitativas continuas. Me parece que leíste mal. Me dicen las Zapata. Continuas, sí. Con razón, no había manera de pegarle Estaba a esa... mal. Ahora está bien. Okay. Ahora sí. Pero al leer mal, viste, si no interpretás bien la pregunta, Claro. pasan Claro. Error de interpretación. Error de interpretación. Y yo creo que eliminé justamente la de gráficos de barra, Si no, por el tema de pensar en el hecho de que para que fueran de barras, de alguna manera hay que, digamos, ranguearlas. La otra posibilidad, la otra que queda es la de histograma. La otra posibilidad, edito la pregunta de nuevo, estoy haciendo trampa, por las dudas. La otra sería, que yo no lo puedo cambiar ahora, me parece, que a ver, que sea respuesta múltiple, se permiten varias respuestas, y si son las variables cuantitativas, exclusivamente podría ser el gráfico de barras, en las discretas, o gráfico o histograma en las continuas. Déjame ver qué puse yo acá, a cuál le puse el verdadero acá, a ver si, a las histogramas, o sea que se me chispoteó, la palabra continuas.
Buenísimo, agradecido. Está bueno esto porque, digamos, uno de alguna manera reafirma conocimientos. Pero está malo que haga mal las preguntas. Bueno, no lo digo por mí, no sé quién las hizo estas preguntas, pero bueno. Somos todos humanos, ¿qué se le va a hacer? Así que los docentes también. No tenías dudas, Paula. ¿Está? Vayamos entonces, volviendo. Claro, entonces en realidad tenía dudas con respecto a cuál era la correcta, pero listo, ya está. Había 2 correctas. Claro. Bueno. Arranquemos pero así, un repaso muy rápido y a medida que, digamos, ustedes me paran donde vean que tienen dificultad. ¿Bien? Entonces, un poco la idea de este tema, ¿sí? Es ver lo que se llaman estadígrafos. Los estadígrafos agrupan los estadísticos y los parámetros. Los estadísticos son de la muestra y los parámetros son poblacionales. ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿cómo andas? Dentro de esta clasificación podemos hablar de medidas de frecuencia, de medidas de tendencia central, de medidas de dispersión y de medidas de posición, ¿sí? Seguramente ustedes van a conocer algunas son muy, muy conocidas de su parte, ¿no es cierto? Vamos a saltear lo de inferencia estadística, que digamos mucho no tiene sentido. Digamos, lo único importante acá, que la inferencia, y acá también hay una duda a veces, cuando uno habla de inferencia estadística, ¿sí? De alguna manera, es que a partir de la muestra uno puede servir para varias cosas. Muchas veces uno trabaja con una muestra y la describe. Ahí no hay inferencia estadística, ahí es solamente estadística descriptiva. Es difícil separar y que uno no haga nada, porque uno cuando empieza a describir a una variable, o a varias variables de una muestra, ya empieza a pensar en que generar hipótesis a partir de lo que ven, o quieren extrapolar esos datos, como ejemplo, al total de la población. Entonces ya de pasar de una estadística descriptiva, pasamos a una estadística inferencial o inferencia estadística. Entonces acá, cuando hablamos de estimación, ya tenemos que hablar de inferencia estadística. Y son dos los grandes... Sí. No sé si alguien... ¿No? Son dos grandes temas. Por un lado, estimar el parámetro de la población. Acá hay una redundancia. Parámetro y población es redundante, pero lo decimos igual, ¿sí? Porque si hablamos de parámetros ya sabemos que es de población. Si hablamos de estadístico ya sabemos que es de la muestra, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que a partir de los valores de los estadísticos de la muestra, evaluamos cómo estimar el valor poblacional, que nunca lo sabemos. Ejemplo, yo tengo, ¿cuál es el promedio de edad de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Está bien? Tomo una muestra representativa, porque la idea es extrapolarlo al total, y digo, el promedio de edad de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires es de 30 años. Se llama estimación puntual cuando digo, ese estadístico promedio de edad de las mujeres igual a 30, lo extrapolo al total, al total de la población, y digo, la población de la ciudad, en la población de la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres tienen un promedio de 30 años. Se llama estimación puntual. Pero ahí hay un error que se llama error de muestreo. No sé si eso lo tienen claro. El error de muestreo es porque uno no toma toda la población, toma una parte de la población, y por más bien tomada que esté, va a haber diferencias entre el promedio real de la población, o sea, del censo, y de la muestra. Si yo repitiera, esto lo vamos a ver, es el tema de la clase número 4, si yo repitiera y pudiera hacerlo, cosa que no se hace, tomar varias muestras de la misma manera y con el mismo N de la misma población, y sacar a promedios, esos promedios van a ser
digamos, diferentes, pero no muy distantes. Van a ser relativamente cercanos. ¿Está bien? El promedio de los promedios de las muestras es igual al promedio poblacional. ¿Está bien? Y de ahí sale la inferencia estadística, no a partir de la estimación puntual, sino a partir de la estimación por lo que se llama intervalo de confianza, que es lo que viene acá abajo. La estimación por intervalos de confianza es que uno construye un entorno de certeza en el cual el valor poblacional tenga alta probabilidad de encontrarse dentro de este intervalo. Esto se llama intervalo de confianza. Generalmente se utiliza un intervalo de confianza de 95%. Quiere decir que la probabilidad de que el verdadero valor de la población sea de 90, digamos, tengo un 95% de confianza de que está ahí adentro. Entonces, por ejemplo, cuando lo calculo, digo, la edad de la mujer, ¿sí?, es de 30 años, con un intervalo de confianza que va entre 28 y 32. ¿Qué quiere decir? Que es poco probable encontrar, digamos, que una muestra, ¿sí?, tenga valores menores a 28 y mayores de 32. O que la población, si yo hiciera el censo, que en la población, el promedio de esa población, el que nunca vamos a conocer, esté por debajo de 28 o por arriba de 32. Eso es un poco el concepto de intervalo de estimación por intervalo de confianza. Entonces ya es una inferencia estadística, porque voy de lo particular a lo general, ¿sí? Por otro lado, lo que puede pasar es también que quiere hacer una prueba de hipótesis, y una forma, de alguna manera, ya no veo una población, puedo ver dos o más poblaciones, y suponer que el promedio, porque yo tomo dos o más poblaciones y utilizo a través de sus muestras. Y puedo comparar, ¿sí?, a partir de los promedios, por ejemplo, o de las proporciones, si esas muestras tienen valores distintos o iguales. La forma de evaluarlo es cuando los intervalos, lo digo brutamente, cuando los intervalos de confianza de cada muestra no se superponen entre sí. Eso quiere decir que las muestras provienen de poblaciones diferentes, porque los intervalos de confianza no se superponen entre sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo una población que tiene 30 años las mujeres, en otra población la muestra tiene 26 años, y digo, bueno, ¿pero son iguales o son distintas? ¿Es menor 26 que 28? ¿Es diferente? Al calcular el intervalo de confianza para cada una de las dos, si los intervalos de confianza no se solapan, quiere decir que es poco probable que las dos muestras provengan de la misma población. O sea, ahí lo que hablamos, cuando hablamos de test de hipótesis, rechazamos la hipótesis nula o de que no hay diferencias y aceptamos la hipótesis alternativa. Eso lo estoy hablando a grandes rasgos, ¿sí? Si quieren, para no aburrirse, a mí me gusta que no se aburran con bla bla, podríamos hacer lo siguiente: abrimos una base de datos y lo vemos en una base de datos. Acá está. Lo tenía frente a los ojos y no lo veía. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, una encuesta que se hace, se hace desde el año 2002 en la Ciudad de Buenos Aires, se llama Encuesta Anual de Hogares, que es sobre la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces uno podría, fíjense, yo podría hacer varias cosas. Podría ver si la edad de las mujeres y de los varones son iguales. Un ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo decir, analizar, no importa el test estadístico por ahora, porque eso es para otro nivel de análisis de la varianza, que compara promedios, ¿sí? Acá tenemos que elegir género como variable independiente, ¿sí?, la edad como variable dependiente, y lo que queremos ver es si se parecen o no se parecen, ¿sí? Fíjense, cuando digo opciones,
acá me habla del nivel intervalo de confianza al 95%, que es lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Continuar, aceptar. Y acá vamos a ver justo las dos cuestiones. Por un lado me dice que la media de la edad de los varones es de 36 años, vamos a redondearlo, y de mujeres de 40 años. El N es muy grande, ¿está bien? 6.000 y pico y 7.000 y pico son Ns muy grandes, ¿está bien? Acá hay 3 años de diferencia. Perdón, ¿cómo se establece el hecho de que sea muy grande, por ejemplo? Considerando que la población de la ciudad de Buenos Aires es de un par de millones, ¿por qué se considera que 6.000 o 7.000 es muy grande? Porque ya N es mayor de 100, para una muestra, si está bien tomada, es muy grande, para un promedio de una edad. Pero ¿por qué acá es muy grande? Porque a esto yo lo puedo ver por las 15 comunas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces necesito un N grande para que la cantidad de hombres y mujeres por comuna sea lo suficientemente grande para poder comparar. También, o sea, hay otros parámetros. Si yo quisiera tomar solamente comparar la edad de hombres y mujeres en la ciudad de Buenos Aires, el N podría ser menor. ¿Está bien? Claro, perfecto. Y un poco acá se ve también, fíjate vos, el intervalo de confianza para los varones, que es 36 años, va entre 35, 77, casi 36, y 36, 85. O sea que podríamos decir que el intervalo de confianza es muy chiquito. Es muy chiquito, ¿por qué? Porque el N es muy grande. Después vamos a ver que el error estándar, que es el error de muestreo, es igual al desvío estándar sobre la raíz de N. Cuanto más grande es el N, más chico es el error estándar y más chico va a ser el intervalo de confianza. ¿Sí? Por otro lado, tengo 40 años y el intervalo de confianza va casi, mira, 39, 36, 39, 90. Entre 40, entre 39 y pongámosle 41, 40, 43, para decir algo, ¿sí? Pero lo que vemos acá es, ¿sí?, que entre el límite superior del intervalo de confianza de la media de hombres no se solapa, no se superpone con el límite inferior. La clase pasada, ¿qué vimos nosotros? Primero estamos viendo la media y vemos el intervalo de confianza. Ya acá hay una inferencia estadística. Es poco probable encontrar datos que estén por afuera de ese intervalo de confianza, como promedio de la población. Segundo, si recuerdan el gráfico uno de los gráficos que vimos nosotros, barra de errores, si ponemos género y ponemos edad, lo que dije con números lo vamos a ver en gráficos. Este es el promedio de los varones, este es el promedio de las mujeres, y el intervalo de confianza, el límite inferior del intervalo de confianza de las mujeres no se solapa con el intervalo de confianza de los varones. Esto resultado, que el test estadístico me dice que la significancia estadística es menor de 0,001, o sea que rechaza la hipótesis de igualdad, porque generalmente el nivel de significación o la P que se pide es menor de 0,05 y acá tenemos menor de 0,001. ¿Está bien? Seguramente este valor es mucho más chico. A ver si me lo da. Es 2,75 por 10 a la menos 20. Por eso me pone 0,001. O sea, la P es tan chica que sería imposible decir que son iguales casi. ¿Está bien? Eso por un lado. Entonces acá vimos las dos aplicaciones de la inferencia estadística, o armar un intervalo de confianza, ¿sí?, o comparar dos poblaciones y ver si a partir de las muestras podemos decir que son distintas o son iguales. Eso sería, resumiendo, las dos cuestiones de un poco de lo que estamos viendo, ¿sí? Sigamos un poco, vamos un poco más rápido. Ya vimos que parámetros es poblacional y que acá tenemos un ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, acá tengo una población, se trae una muestra, de esta muestra se calculan los estadísticos, ¿está bien? A partir de estos estadísticos yo puedo
estimar parámetros de la población, ahí ya es parte de la estadística inferencial, ¿está bien? Y nuevamente, eso es un poco lo que se llama inferencia estadística, ¿sí? No vamos a hablar de que las ventajas y desventajas del muestreo porque son fáciles de entender y es claro que por muchas razones nunca se va a tomar el total de la población, salvo cada 10 años, cuando se hace un censo. Sí, y que se en miden realidad es ciertas bastante variables. relativo también. Porque en concreto, aunque se trate de un censo, tampoco se está censando a toda la población. Porque hay gente que no se quiere censar y porque hay mucha gente en situación de calle que entiendo que queda sin censar. Es la primera vez que se toma la población que vive en situación de calle, en este censo. ¿Se tomó esta vuelta? Es la primera vez. Y bueno, un censo es poco perfecto, sí, poco perfecto si querés, pero casi el 99%. Casi el 99%. Más del 99%. Entonces se puede considerar población. O se puede decir que es la población que se censó. Imagínate que en casi 48 millones, que vamos a quedar seguramente 48 millones, o muy cerca de los 48 millones, que el 1% no existe. O sea, el intervalo de confianza es 0. Ya que estamos hablando del tema. O sea que es un censo. Desde el punto de vista probabilístico es un censo. O sea que el valor, y ahí no hay intervalo de confianza. La edad, el porcentaje de hombres y mujeres es el valor. No hay que hacer inferencia. Sí. No, es lo que sale de las cuentas, básicamente, por decirlo en bruto. La otra cuestión importante de los censos, que además de darnos las variables principales sociodemográficas, ¿está bien? Es esas estratificaciones de edad, de sexo, de nivel educativo, de dónde vive, en qué área, en qué región, etc., nos permiten después tomar las muestras que sean representativas de esa población. Por ejemplo, vamos a ver cómo queda la Ciudad de Buenos Aires, pero a mí me sorprendió que desde el año 1947 hasta el año 2010, el N de la población, la cantidad de población en la Ciudad de Buenos Aires rondaba los 3 millones. El censo nuevo dio que hay 2.200.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, fíjate vos que uno estaba haciendo las cuentas para 3 millones, porque está usando los datos del 2010, y en realidad bajó casi un 30% la población en la Ciudad de Buenos Aires, un 20 y pico por ciento, un 20 y algo por ciento. Entonces, ahora, además de las cuestiones políticas y de representatividad en diputados, que esa es una cuestión que no viene al caso, vamos a tener que replantear el muestreo en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de y ver cómo se distribuye la población, cuáles son los grupos de edades, porque cuando hace un muestreo bueno como la encuesta anual de hogares, tiene que ver tomar ciertas variables y tratar de que cada uno de esos estratos de cada una de esas variables esté representado proporcionalmente en la muestra. Para eso sirve el censo. Para poder tomar de acá hasta dentro de 10 años, ¿está bien? Digamos, muestras que sean representativas de la población. Eso es lo más importante, más allá de la información, más allá de que, digamos, de lo descriptivo, es el uso desde el punto de vista de investigación o de seguimiento de ciertas variables, ya no a partir de censos, sino a partir de muestras intercenso. ¿Está bien? Que eso mucho no lo dicen, no sé por qué. Por ahí la gente no lo entiende. Esto lo vamos a ir salteando, que es una idea de análisis ya creo que no tenemos que es un parámetro y un estadístico ya también sabemos. El ejemplo de que el promedio de la muestra es el estadístico y la media poblacional, ¿está bien?, es el parámetro, y si yo quiero estimar el valor a través de un estadístico, este estadístico se convierte en un estimador, ¿está bien? Ese es un poco el trabalenguas. Acá tenemos lo que dije hoy, el parámetro es igual al estadístico más el error de muestreo.
uno trata de buscar que este error de muestreo, a partir de la muestra del n muestral, sea lo más chico posible, a partir de que ese muestreo sea representativo, ¿sí? Hace que el error de muestreo sea lo más chiquito posible. Eso después va a estar representado en el intervalo de confianza, porque además yo no lo dije, pero además el intervalo de confianza, además de decirnos por dónde se va a mover con alta probabilidad el verdadero parámetro poblacional, nos habla de la precisión de las mediciones. Porque si el intervalo de confianza es gigantesco, no nos va a dar información. ¿Está bien? Esto lo salteamos, y acá tenemos un poco los estadísticos de frecuencia, estadísticos de tendencia central, de dispersión y de posición. Ustedes me paran, ¿está bien? Y acá un poco, bueno, los tres de tendencia central, la media, la moda y la mediana. ¿Está bien? Se llaman de tendencia central porque se ubican en el centro de la distribución. ¿Sí? Promedio no hay que hacer mucho, es el más intuitivo de todos saben cómo calcular un promedio, ¿está bien? Ya la mediana no, es un poquito más complicado y conceptualmente a veces no entienden qué corresponde. Y la moda también es intuitiva, la moda es el valor más frecuente, ¿está bien? Lo que podemos decir que en las variables cualitativas nominales solamente voy a poder calcular la moda, la categoría de mayor frecuencia. En las variables ordinales puedo calcular la moda y la mediana. Yo no dije que es la mediana, pero la mediana, además de ser una medida de tendencia central, es una medida de posición. Corresponde al percentil 50. Por lo tanto, es el valor de la variable que supera en forma ordenada al 50% de la muestra de la población. O sea, decir que la edad de 30 años es la mediana, quiere decir que la mitad de la población de mujeres, estamos hablando hoy en vez de promedio, inventemos que ahora es la mediana, 30 años supera a la mitad de las mujeres de la población de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien? O sea que además de una medida de tendencia central, es una medida de posición. Y el promedio es el promedio. Nada, sumar todo y dividir por el n. No hay mucho más que calcular. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que después lo vamos a ver cuando veamos el desvío estándar, que la media, la sumatoria, la suma de cualquier valor menos la media es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay valores que son menores que la media y valores que son mayores que la media. Entonces la suma, al ver la distancia, estamos viendo una distancia en cada uno de los valores de la distribución menos la media. Va a haber distancias positivas, distancia negativa, cuando se suman va a dar 0. Después, el promedio, digamos, si yo quiero hacer esta cuenta, si a cada valor de la variable lo quiero sumar una constante, podría directamente al promedio sumarle una constante. Y lo mismo multiplicando. ¿Está bien? Si a cada xy de la variable lo multiplico por una constante, también podría ser igual que el promedio por la constante. ¿Está bien? Esas son un poco algunas condiciones. Acá tenemos la diferencia entre la población y muestra, es el n muestral y el n poblacional. ¿Está bien? Ejemplo, sumamos todo esto y lo dividimos por el n. ¿Está bien? Acá tienen, acuérdense que siempre cuando encuentran esto, tenemos un Excel. Lo bajan y lo abren, porque si no, en el Drive no se puede trabajar. Acá tenemos el Excel. Vamos a agrandar un poco. Y un poco acá lo que tienen es, para los que no conocen el Excel, fíjense, si yo hago esto, pinto todo, acá abajo ya me sale el promedio. El promedio es 50 y el n es 19, y la suma de esos datos es 964.
O sea, si a 964 lo divido por 19, me va a dar 51 años. ¿Está bien? La otra es usar cosas ridículas como contar, sumar, ¿está bien? Y dividir. Cuento cuántos datos hay, hago la suma desde acá hasta acá, y al final divido a 964, o directamente buscar el promedio, la función promedio. ¿Está bien? Función f de x, promedio, aceptar, ¿sí? ¿De dónde a dónde? Y esto que está acá. ¿Está bien? Así de fácil. Me adelanto algo ya que estamos. Y si quiero sacar un montón de estadísticos, porque puedo sacar el promedio, puedo sacar la mediana. ¿Cómo sacaría la mediana? Voy a función, de nuevo. Si acá no la veo, estos son los últimos que usé. Acá está la mediana. Si no, suponete que no la encuentro, ¿qué hago? Pinto acá y escribo mediana. Y acá me aparece la mediana. Y la mediana entre qué? Ahí está. Me da 53, la mediana. ¿Ven la fórmula? De la misma manera, si yo escribo en vez de mediana moda, me dice que no hay mediana, ¿por qué? Porque no hay ningún dato que se repita. ¿Está bien? O sea, no hay moda en este caso. ¿Estamos hasta acá? La otra opción, más simple, es ir a datos, análisis de datos. Vamos a estadística descriptiva. ¿Se alcanza a ver o está muy chiquito? Esto no lo puedo agrandar por eso. ¿Está bien? Análisis de datos, estadística descriptiva, ¿está bien? Aceptar, y ahí nos aparece rango de entrada. Me paro ahí y pinto desde datos hasta ahí. Rótulo en la primera fila, porque elegí el B1, ¿está bien dónde está el rótulo? Rango de salida, yo quiero que me dé los datos, que salga ahí, en el H1. ¿Y qué quiero? Resumen estadísticos y nivel de confianza al 95%. Me va a calcular la emisuma del intervalo de confianza. ¿Sí? Aceptar. Y ahí ya tengo todos los datos. Después le sacaré la cantidad de decimales que no tiene sentido que tenga. Estamos hablando de edad, podemos dejarlo ahí si querés. La mediana hoy la calculamos por otro lado, no hay moda. El desvío estándar, que no lo vimos, pero es una medida de dispersión. ¿Está bien? La varianza, que sería el desvío estándar al cuadrado, o el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya estas son cuestiones que... ¿Cuál sería el significado profundo de lo que es la desviación estándar? ¿La qué? El significado concreto de lo que es la desviación estándar. Es una medida de error, pero no termino de poder tomar el significado profundo de desviación. El desvío estándar es el promedio de las distancias entre la media y los valores XY, con respecto a la media, ¿no es cierto? Entonces te da una idea... Sería el alejamiento promedio de los datos a la media. Exacto. Por eso tiene valores positivos y valores negativos. Después, ahora sí, digamos, podemos derivar. No miremos estos porque no tienen que ver con asimetría y kurtosis, por ahora no lo vamos a ver. Mínimo y máximo, ¿está bien? Y este es el nivel de confianza. Si yo le sumo y le resto a 50, a 10, me da el intervalo de confianza. O sea, si yo digo, sería el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza va a ser igual a 50 menos 10,1,
que me da 40,6, y el otro va a ser 50, pero 50 más, ¿está bien? O sea que el intervalo de confianza, el promedio es 51 años, y el intervalo de confianza va entre 41 y 61, ¿está bien? Ese es el intervalo de confianza. Otro concepto que el desvío estándar, que es importante, es que si la distribución es normal, la media más menos un desvío estándar, y ahí entro en el segundo tema, salto al segundo tema, está bien, distribución de probabilidad, en este caso distribución normal. Si la distribución se aproxima a una normal, la media más menos un desvío estándar me va a indicar que tengo el 68, aproximadamente el 68% de los datos. Y la media más menos dos desvíos estándar, un poquito más del 95% de los datos. Esa es la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esas son las cuestiones que es importante el desvío estándar, que nos dice cómo se dispersan los datos alrededor de la media. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, acá ventajas y desventajas, se los digo rápido. El promedio, ¿cuáles son las ventajas? Que es muy intuitivo. Cuando yo le digo sumo todo dividido por n, ya entienden que es el promedio. En cambio, la mediana les cuesta más entenderlo. ¿Sí? La mediana, ¿qué sería? Ordenar los datos de mayor a menor y buscar cuál es el valor que supera o es superado por el 50%. O sea, no se hace una cuenta. Pero ¿cuál es la desventaja del promedio? Que si yo tengo datos extremos a la izquierda o a la derecha, o sea, por ejemplo, el salario, ¿sí? Esos valores extremos, altos o bajos, tiene que ver con la simetría de la distribución, al sumarlos me van a sobreestimar o me van a subestimar el promedio. O sea, van a influenciar el valor del promedio y a veces no es representativo realmente de la población. O sea, el promedio, cuando hablan salario promedio no está bien dicho, porque el salario promedio no es representativo de la población. En cambio, la mediana del salario sí, porque los valores de tendencia central de dispersión, como el caso de la mediana, perdón, dije cualquier cosa, la de posición, no están afectados por valores extremos. Me dicen qué valor supera a la mitad o es superado por la mitad de la población. ¿Cómo vamos? Bien. Si vemos lo mismo, vamos a la encuesta esta que está acá, y analizamos vamos a poner edad, no edad. Vamos a poner edad por un lado y vamos a poner monto de ingreso per cápita familiar, que sería el promedio que recibe cada persona de una familia. Acuérdense, de per cápita familiar se suman todo lo que ingresa en una familia y se divide por la cantidad de personas que viven en esa familia. Vamos a ponerle la media, vamos a ponerle la mediana, la moda no tiene sentido. Máximo y mínimo tampoco, no nos sirve. El desvío estándar, si quieren, lo podemos poner. Y vamos a ver algo que está relacionado con el box plot, con el diagrama de cajas y bigotes. ¿Se acuerdan que es el percentil 25, que sería la parte de abajo de la caja del gráfico, y el percentil 75? Para poner dos medidas de posición. Acá tenemos tres medidas de posición. El percentil 25, o primer cuartil, que es el valor de la variable que supera al 25% de la población, la mediana, que supera la mitad, y el percentil 75, que supera el 75%, o es superado por el 25%. ¿Está bien? De alguna manera, no, con esto no me conformo por ahora. Vamos a aceptar, lo voy a pegar en el Excel para que se vea bien, copio y pego en el Excel. Este quedó muy chiquito. Ahí está.
Entonces, fíjense, estamos viendo dos variables cuantitativas. En la edad, la media es 38, el desvío estándar es 23. Acuérdense que acá el n era alto, ¿no? Y el percentil 25, ¿qué quiere decir? Que la mitad de una persona con 19 años en la Ciudad de Buenos Aires supera el 25% de la población. En este caso, en realidad, de la muestra. Y la mediana, que es 37 años, es el valor de la variable que supera a la mitad de la población. Fíjate que la media 38 y la mediana 37 no hay mucha diferencia. Si ya pasando al otro tema, la curva normal, la media, la moda y la mediana coinciden. ¿Sí? Si la distribución es normal, porque es simétrica, por lo tanto, la mediana y la moda, el valor, el promedio es el más alto, el más frecuente, el más probable, y la mediana y el promedio supera la mitad de la población. El área bajo la curva es el 50%. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá no hay mucha diferencia. Por otro lado, el percentil, ya que estamos, 75. Esperen que acá me equivoqué. Puse el intervalo de confianza del percentil 75. Vamos a ver. 2 minutos lo arreglamos. 2 segundos lo arreglamos. Analizar tablas. Pablo. Sí. En ese caso, el desvío estándar que son 23. ¿Eso qué serían? ¿23 tiene una unidad? ¿Serían 23 años? ¿Es la distancia? ¿O cómo se puede interpretar ese valor? Exactamente. Es la distancia que hay. Lo que está diciendo que en realidad, y es lógico, la dispersión es grande en este caso. Esperen que acá copié lo que está bien, que es el percentil 75, ¿sí? Bueno, igual daba lo mismo, ¿no? Pero acá, que la media es 38 y el desvío estándar es 23, quiere decir que es bastante dispersa la población. Es lógico, en la Ciudad de Buenos Aires no puse el mínimo y el máximo, pero es entre 0 años, menores de 1 año, y más de 100, o cercanos a 100 años. Entonces, la dispersión es lógico que sea grande, ¿está bien? Pero miremos el promedio acá. Estamos hablando del año 2010, para que no nos hagamos, digamos, no nos horroricemos, pero estamos hablando del año 2019. Digo, por los valores de promedio de ingreso en la ciudad más rica del país, diríamos rica de la América Latina, si quieren, ¿no? Miremos acá un poquito, pero fíjate que acá el promedio es 28.000 y la mediana es 21.000. Entonces uno está, como hay valores extremos, está sobreestimando el valor, entonces no es representativo. Y por otro lado, mira, vos te quejabas de los 23 años contra los 38 años de la media y el desvío estándar. Acá, el desvío estándar es más grande que la media. Si yo digo, le sumo y le resto el desvío estándar al promedio, me va a dar plata negativa. Se entiende que no sería una distribución normal. Entonces uno este tipo de variables no va a usar la media y el desvío estándar, va a usar la mediana del percentil 75 y percentil 25. Y si tiene que graficar, no va a usar la barra de errores, va a usar el box plot, el diagrama de cajas y bigotes. Si voy muy rápido, me avisan. Lo que yo digo que van a ver que es bastante complicado. Yo acá vamos a poner, bueno, no importa, vamos a poner género por edad. Para que vayan mirando los gráficos y los entiendan. Fíjense el box plot. Ven que es más o menos la distribución es normal. Sí. Percentil 75, percentil 25, digamos, hay valores los valores altos en la edad, pero más o menos la mediana está en el medio de la caja. Lo mismo pasa en hombres y en mujeres. Ahora hagamos lo mismo, pero en vez de poner edad, pongamos ingreso. Y ahí se van a querer matar cuando vean el gráfico.
Estoy el ingreso es asimétrico. Llorar. Es muy asimétrico, ¿se entiende? Voy a llorar. ¿Mm? Voy a llorar, digo. Estoy a punto de llorar. Yo no, porque soy este muchacho. Acá, pero fíjense, acá puede pasar algo también. Este dato puede ser que sea un error de carga, o no lo sé, pero tendría que verificarlo. Entonces, lo que uno puede hacer para que se entienda mejor esto es como sacarlo, y en vez de trabajar con 1 millón, vamos a trabajar con 300.000. O sea que el máximo valor sea 300.000. Acá se ve, ¿está bien?, que hay muchos valores extremos que van a afectar el promedio, que no, como vimos. Está bien que el promedio era 28.000 y la mediana era 21.000. Entonces, acá tengo que trabajar con medidas de posición, no tengo que trabajar con el promedio. ¿Está? Sí, este lamentablemente es el fiel reflejo de lo que ocurre en nuestro país. La mayoría estamos muy abajo. Que ocurre en el mundo, no en nuestro país. En el mundo, es verdad. Es en el Algunos mundo. serán más extremos estamos... y otros menos extremos, pero todos son parecidos, digamos, ¿no? Volviendo al PowerPoint, estábamos ahí, ¿no? Yo para no vuelvo siempre para ver si me falta algo. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Medida de tendencia central, creo que no hay ninguna dificultad. ¿Se entienden las tres? Sí, ¿No sí. es cierto? Ahí es el concepto de la mediana, como para verlo graficado. Fíjense en una variable ordinal. También yo me fijo en el porcentaje acumulado, en donde se encuentra el 50, no es exacto, pero en secundaria incompleta, como hay orden, puedo calcularlo. Miro el porcentaje acumulado, que es la suma, voy sumando los porcentajes, está bien, 1, 8,8, 9,8, 1 más 8,8 más 26,1, 35,9, y veo que acá estaría el valor, el 50% acumulado, ¿se entiende? Por lo tanto, perdón, me fui. Puedo decir que la mediana es secundaria incompleta. La moda es secundaria incompleta también. Pero no puedo sacar un promedio, ¿se entiende? Porque no son, es una variable cualitativa. En una variable discreta, por ejemplo acá lo ordeno de menor a mayor y busco el valor central. Si son impares pasa esto. Si son pares, puedo calcular el valor central, el promedio de los dos valores centrales. ¿Está bien? ¿Qué otra cuestión? Acá tenemos una forma gráfica. Acá se podría calcular la mediana de otra manera, pero igual, fíjense, 5 acumula el 52%, o sea, 5 es la mediana. Como son valores cuantitativos discretos, no puedo decir, capaz que sería 4,9 la mediana, pero tengo que decir que es 5 porque es un valor discreto, ¿se entiende? Sigo. Modo a modo ya vimos que es el valor más frecuente, no tenemos mucho más que... Lo que tenemos que tener en cuenta es si es unimodal, bimodal y multimodal. Y recordar, esto por experiencia, que cuando yo encuentro algo bimodal o multimodal estoy mezclando poblaciones. Si yo mirara... O sea, ejemplo, uno toma esto como un indicador de que uno metió la pata, digamos. Y sí, porque suponete, yo digo, a ver... Digo, ¿no hay casos reales en donde se pueda dar una situación de estas? Sí, mira, justo te voy a dar uno. Si yo tomo... quiero comparar, yo vivo en otro... soy de Marte. Y vengo y analizo algún gráfico para una variable cuantitativa continua, como la edad. Como el peso. Busquemos el peso acá.
Acá me mataste, no se ve nada. Tendría que verse. La altura, a ver si es la altura, gráfico. Tampoco. Yo ve que estoy viendo que si, acá yo tengo hombres y mujeres mezclados. La ideal es como es bimodal. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo entonces, porque este no me dio como tenía que dar. Pero si yo tuviera algo bimodal, por ahí se ve acá, ¿no es cierto? Mira, muy sutilmente. Acá tengo una moda y acá tengo otra moda. Cerca de 1,70 m sería el valor de hombres y cerca de 1,60 m sería el valor de mujeres. Se ve, acá nos pasa lo mismo, pero es muy chiquito. Pero tomemos otra base de datos, a ver si tengo otra que me muestre. Una que nos va a servir como ejemplo. Tengo que ir a tercer nivel. Yo tengo esta población, donde mido la glucemia en sangre. Acá me tiene que dar sí o sí, si no voy a tener un problema grave. Ahí está. Lo logré. ¿Por qué pasa esto? Y supongo yo que tiene que ver con, vamos a decir, la población sin la patología y la población con la patología. Claro, si yo veo esto, puede ser patología o puede ser diferencias naturales, por ejemplo, de peso de altura entre hombres y mujeres que no me dio, pero tendría que haberme dado. ¿Está bien? Claro. Entonces, yo tengo que ver. En este caso sería con el tema del azúcar. Claro, acá tengo como dos poblaciones. Si yo esto después, fíjate, vamos a hacer la verdad, vamos a mostrar lo que pasa. Yo tengo el histograma y acá como glucemia y acá pongo diabetes. Ahí lo veo. Claro. Esta es la población que tiene cierta patología y esta es la población que no tiene patología. Entonces yo veo que estoy mirando, o sea, hay una variable que no estoy teniendo en cuenta que es la que me genera la bimodalidad. Un poco cuando ustedes Eso que acabas de hacer es indicarle que corte el histograma en dos de acuerdo a un parámetro determinado, claro. Que es la condición de diabetes, ¿verdad? Esto que estoy acá le dije, haceme un histograma para diabéticos y un histograma para personas normales, que también si querés, el gráfico que tendría que ser el correcto, sería un box plot donde pongo glucemia. Y este sería el gráfico que me va... Pepa, ¿qué hice? Se enojó, ¿eh? Porque hice algo mal. Analizar, vamos despacito. Gráfico. Diagrama de cajas. ¿Qué habré hecho? Ah, puse cualquiera. Diabetes. Cualquiera puse. El ID de la población. Ahí está. Acá estoy viendo. Lo que vimos recién es lo mismo. Yo sé que por acá tengo un histograma y acá tengo el otro histograma. Este es mayor y este es menor. Ahora, cuando uno ve bimodalidad en un histograma, quiere decir que hay una variable que está afectando de alguna manera, que puede ser el género, puede ser el sexo, o puede ser una patología, o sea, una parte de la población que tiene un valor más bajo y otra población que tiene un valor más alto. Entonces, o sea que básicamente estamos viendo una dependencia. Sí. Ok. O sea que la altura es mayor en los hombres y menor en las mujeres, o que el peso pasa lo mismo, es mayor en las mujeres. No lo vimos en el gráfico, pero por ahí porque la cantidad de varones o mujeres era muy chico, muy grande, algo así. Y acá con una patología se ve claramente. ¿Está bien? Sí.
Bien. ¿Cómo vamos? Yo le estoy dando una cuestión que salgo del apunte, porque si no es muy aburrido dar lo mismo que en el apunte. Entonces estoy mezclando. Porque uno con el apunte es como que lo va leyendo, pero recién, digamos, cuando uno lo ve aplicado, es donde uno empieza como a poder sacarle el jugo, ¿no? O sea, que en lo concreto, cómo se ve, qué es lo que se ve, cuando veo determinadas cosas, qué estoy viendo, qué me está diciendo. Y Por ahí ejemplo, es donde uno creo fíjate, que de alguna manera... en esta variable, que es una cualitativa nominal politómica, estado conyugal, ¿sí? ¿Qué estoy viendo acá? Lo único que puedo sacar es la moda. Y acá también es bimodal, pero no por ninguna cuestión. Es que justamente la cantidad de personas casadas es muy parecida a la cantidad de personas solteras, pero eso es porque sí, no hay una explicación. ¿Está bien? Ahora, también yo podría decir, bueno, pero a mí, para mi objetivo, que sea casada y unida me da lo mismo, porque yo quiero saber si convive en pareja o vive sola. Claro. Entonces, ¿qué hago? Esto los podría sumar. ¿Está bien? Así que bueno, estas son las cuestiones que uno puede armar. La otra cuestión, que en realidad no es de este tema, es de gráfico. Al ser una variable cualitativa nominal politémica, yo podría ordenar de mayor a menor. Entonces este gráfico es mucho más claro que el anterior. Claro. Uno rápidamente ve cuál es la mayor porcentaje de frecuencia, la menor porcentaje de frecuencia. ¿Está bien? Sí. ¿Qué otra cuestión podemos mirar acá? A veces uno puede hacer el análisis, pero también hay que ser inteligente en el momento de mostrarlo, ¿no? Para que sea evidente a la vista. Sí, pero ¿sabés qué es eso? ¿Cómo se logra? Con leer papers, con leer artículos, ver cómo presentan los datos. Uno aprende de ahí, no es que, digamos... No, yo a veces me he encontrado con la dificultad de, en mi caso en particular, como trabajamos a nivel nación, estamos trabajando en lo que es desarrollo rural, hay como una heterogeneidad fuerte en cuanto a la preparación de la gente que va a recibir ese dato. Entonces, si me afano en poner realmente datos, gráficas, me he encontrado con que hay mucha gente que no sabe No los interpretar entiende, las claro, gráficas. lógico, no los entiende. Entonces, no, hay como que hay mucho para mostrar, pero si uno lo muestra, muchas veces tropieza con que el otro no entiende lo que uno está mostrando. Bueno, entonces es como que la función del gráfico es que uno mire un gráfico, le indica qué variable está midiendo y cuáles son las categorías y lo tienen que entender. Esa es la idea del gráfico. Después nosotros, los que nos dedicamos, nos podemos mirar una tabla, mirar los porcentajes y hacer... Ahora, si vos querés mostrarlo rápidamente, ¿está bien? Mostrás esto. Sí. Y por ahí decís, no, pero pará, si bueno y muy bueno es mucho, lo meto acá. Claro. ¿Está bien? O sea, son cosas que uno... Y esto, si yo digo, esta es, en líneas, digamos, una percepción de salud de la población. Cualquiera entiende. O sea, la opinión de cómo es su salud. Y el 60, casi el 70% dice que es bueno o muy bueno. Ya está, no tengo que... ¿Sí? Sí, sí. Acá es lo mismo para calcular porcentajes. Ya tenemos una variable cuantitativa discreta. Ojo, acá podemos sacar, fíjate vos, que la mediana es 3 habitaciones. Sí. 42 no llega al 50%. ¿Está bien? Sí. Después podemos sacar el promedio de esto. O sea, ¿cómo sacar, a partir de esta tabla, cómo sacarían el promedio? ¿Se les ocurre? Ajá. A ver. El promedio de las habitaciones. Multiplicando por las frecuencias absolutas.
y después dividiendo por la totalidad de las muestras. Sí. Eso se llama promedio ponderado. Sí. Acá lo copié a un Excel para que lo hagamos la cuenta. Miren qué fácil que es. Yo hago, porque digo que hacer 1 por esto, más 2 por esto, más 3 por esto, La suma me tiene que dar, ¿está bien? O sea, por eso es ponderado, porque no pesa lo mismo 3 habitaciones, que tengo 450.000 hogares con 3 habitaciones, que con 3 habitaciones que tengo 243. Cuando yo hago esto, hago igual, perdón. Esto sería habitaciones, que es la variable, por la frecuencia absoluta, ¿sí? Sí. Y acá que hago igual a esto por esto, que no es otra cosa que decir 1 más 1 más 1 más 1, 171.000 veces. Sí, sí, más 2 más 2 más 2, Bueno, 300.000 veces, 370.000, y así sucesivamente. Entonces tiro para abajo, ¿está bien? Mi neurosis no me permite seguir si no le doy el formato correspondiente. Es un problema psiquiátrico. Sumo esto. Acá tengo, ¿está bien? Sería la suma de número de habitaciones por la frecuencia. ¿Y por qué divido a esto? A este valor lo voy a dividir por la cantidad de hogares. Y eso me da 3. O sea que y el lógico, ¿por qué da 3? sí. Y porque si yo acá saco los porcentajes, está bien, igual a esto dividido, esto, aprieto F4 para centrar, le pongo a poner el formato porcentaje, tuki tuki. Vamos a agrandarlo un poco. El 35% es 3. Y entre 2, 3 y 4 tengo el 70, casi el 80%. Entonces, lógicamente que la influencia de 3 en el promedio Sí, es sí. ponderado. Y ahí tengo el promedio. ¿Sí? Sí, sí. Digamos. Acá hay una forma de que decir, bueno, como en la anterior, fíjense que el porcentaje de más de 6 habitaciones es menor que el 5%, los puedo unir. Y me quedó 5 más 7%. Está bien y ya está. Claro. Sí, Y el gráfico se hace un poco más interesante. Sí. Esto lo salteamos. Acá ya entramos ¿dónde? Cómo armar un histograma. Pero ya lo vimos, así que no nos tenemos que hacer mucho problema. Acá vemos que con una variable es cuantitativa continua, ¿sí? Uno tiene que, para ver cómo se distribuyen los valores, agruparlos. Una forma de agruparlos es a partir de las medidas por ejemplo, en este caso lo hice cada 5 años, ¿no? Y acá tengo el histograma. Estoy representando el histograma que corresponde y los pego porque en realidad, porque en realidad es una forma de representar que hay una continuidad. Sí, es una variable continua. ¿Está bien? Eso nada. Ahora, después sacar el promedio acá, etcétera, ya es más complicado. Podría sacarlo acá el promedio. Una forma de estimar el promedio sería calcular el punto medio de cada intervalo y hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Al punto medio lo multiplicamos por la frecuencia. Un promedio de promedios. ¿Se entiende? Entonces, esa sería una forma de hecho, si yo quiero hacer esta cuenta y no tengo calculadora, y aunque tenga los 33.000 valores, sumar a mano 33.000 valores sería imposible. Entonces, si yo hago 0 a 14, 7, 7 por esto, 15 y 19, ponele que es 17 el intervalo,
17 por esto, 22 por esto, ¿entienden? Voy sacando el punto medio de... Se hace un promedio ponderado con las medias. Y ahí aproximo, y la cuenta es mucho más fácil, ¿está bien? Claro. Esto es un poco lo que ya hablamos, las posiciones relativas de la moda, la mediana y la media cuando la distribución es asimétrica. Estos valores hacen que la media aritmética la prevalencia. Si esto yo lo doy vuelta y lo hago al revés, ¿qué va a pasar? La media me va a quedar de este lado, sí. ¿Está bien? La mediana por acá, y la moda siempre va a ser el valor que está en el medio, ¿está bien? Igual la normal tiene este aspecto, está un poquito ladeada, tiene la cola más larga. Y esto no es normal. Hacia la derecha. Esta curva no es normal, es asimétrica, no. Se aleja de la normalidad. ¿Está bien? Sí. Acá tenemos un ejemplo de ingreso, como vemos, asimétrico. ¿Está bien? Acá tenemos generalmente las variables cuantitativas que expresan número de hijos, cantidad de habitaciones, cantidad de personas por hogar, tienen este formato. En los valores bajos hay mucho y después hay menos. ¿Está bien? Acá el ingreso es lo que vimos hoy. Un histograma de ingreso donde estos valores, cuando yo los sumo, para sacar el promedio, me tiran el promedio para abajo. Fíjense acá el promedio, en este caso, es 18.000 pesos, la mediana es 14.000 y la moda es 9.000. Sí. La moda está acá. Sí. Acá tenemos un ejemplo un poquito más cercano. Edad materna, edad al momento del parto, ¿está bien? Donde más o menos hay un pequeño alejamiento, pero no tanto. Esto podríamos poner n que tal, decir que la distribución es normal, ¿está bien? Medidas de posición, ya un poco lo hicimos una introducción, son medidas que posicionan, ubican en forma ordenada una variable, un valor de la variable y me dice hacia abajo en qué porcentaje supera la población. El percentil 98 es el valor de la variable que supera el 98% de la población. El percentil 4 es el valor de la variable que supera al 4% de esa población. ¿Sí? Eso es un poco el concepto de la medida de posición. Mucho no quiero detenerme acá. Y hay cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. Bueno, esa es la forma en que yo corto los percentiles. Tengo 99 percentiles, siempre es n-1. Deciles tengo 9, cuartiles tengo 3, quintiles tengo 4, porque se parten en 4 partes. O sea, 3 cuartiles parten en 4 partes. 4 quintiles parten en 5 partes. 20%, 20%, 20%, 20% y 20%. ¿Está bien? Lo que hacen es eso, el percentil, esta persona, la altura de esta persona supera el 70% de la población, o es superada por el 30%. Esta persona supera al 5% de la población, o es superada por el 95%. ¿Está bien? Ese es un poco el concepto. Un ejemplo típico es el desarrollo infantil, como distintas variables de crecimiento en los niños utilizan percentiles, ¿está bien? Vamos a pasar rápido para que veamos directamente Acá tenemos que lo que acá son meses, por eso fíjense, 10, 12 meses, un año serían 12, estas son 12, ¿bien? 2 años, 24 meses y así, ¿no? Y acá tengo el peso, cómo evoluciona, y acá el percentil 50, que el valor mediano del peso de las niñas pasa por acá. ¿Cómo me doy cuenta? Una chica que pesa 12 kilos y tiene 2 años y 8 meses, es acá, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Está en el percentil 25. Con respecto a la población general. Esto no habla de patología, habla de cómo un niño o una niña en alguna de las variables se ubica dentro de una población normal, de desarrollo infantil normal.
¿Está bien? Eso nos da una idea de cómo se posiciona. Siempre esto hay que correlacionarlo con otras variables. La genética de los padres, ¿está bien? Etcétera. Acá tenemos la estatura de niños, el mismo concepto, ¿está bien? Y acá ejemplos que no los vamos a saltear para que ustedes lo miren, sino creo que es un poco lo que vimos. Acá tenemos el ejemplo del... Esto es un box plot, de alguna manera, ¿está bien? Y acá vamos a medidas de dispersión, que entre las más importantes está el desvío estándar, la varianza y el desvío estándar, ¿está bien? Las otras, por ejemplo, podemos sacar, hay medidas de dispersión que no utilizan cuentas. El desvío estándar y la varianza, digamos, derivan del promedio. Pero si yo tomo el cuartil 75 y el cuartil 25 y digo el recorrido entre el cuartil 75 y 25, me da una idea de la dispersión de los datos también. Sí. O sea, y mínimo y máximo también me da idea de dispersión de los datos. Pero el más usado en lo posible, si la distribución es normal y es continua, es el desvío estándar y la varianza. Acá tenemos todas las opciones, el mínimo y el máximo, ¿está bien? El mínimo y el máximo es el rango en que esa variable, el recorrido de esa variable, entre tal valor y tal valor, cuál es el rango, ¿sí? Y acá tenemos la varianza, que si miramos la fórmula, ¿sí? Si tienen dudas hacemos un ejercicio, es que a cada valor de la variable le resto el promedio. Pero hoy que dije que la sumatoria de cualquier valor de la variable menos o sea, la distancia entre el valor de la variable y el promedio, esta sumatoria, ¿cómo me da? 0. 0. Por eso lo elevo al cuadrado. Entonces todos los valores al cuadrado van a ser positivos. La suma de esto se llama suma de cuadrados, que sería la suma de las distancias al cuadrado con respecto a la media de cada valor. Si lo divido por n, después vamos a ver esto del n-1, me da el promedio de las distancias al cuadrado. Eso se llama varianza. Si esto es la población, es dividido n. Si esto es una muestra, es n-1. Fíjense el concepto. Si el n es chico, por ejemplo 20 menos 1 es 19. Dividir entre 20 y dividir entre 19 no es lo mismo. Ahora, si yo tengo 2000 datos, entre 2000 y 1999, me da lo mismo. O sea que lo que se llama n-1 se llama grados de libertad. Cuando el n es chico de la población, una forma de ser conservador y aumentar de alguna forma la dispersión es dividir por los grados de libertad. ¿Está bien? Que es el concepto de n-1. Una de las cosas que fuerza teóricamente el n-1 es que haya un mínimo de dos muestras, no dos muestras, de 2 datos. Claro. El mínimo es 2 datos, menos de 2 datos no se puede tener. Exactamente, por eso se llama grado. Es una tontera porque es muy poco, pero de todas maneras la fórmula obliga a que de mínima son 2 datos. Ahora, cuando el n crece, el n-1 pierde relevancia. Tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, a ver, de alguna manera, esto se llama, y para que tengan en cuenta, si ustedes ven las fórmulas del coeficiente de correlación, del coeficiente de la fórmula de análisis de la varianza, de ANCOVA, etcétera, de un montón de estadísticos, todos usan suma de cuadrados y comparan suma de cuadrados, porque esto es variabilidad. ¿Está bien? Ahora, para nosotros, cuando queremos esto, la varianza, compararla con el valor de la variable, no nos sirve porque esto es el cuadrado. La forma de bajarlo y de poder comparar la variabilidad con el valor central, que es el promedio, es sacar raíz cuadrada de esto. Ahora, la raíz cuadrada de este valor tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo. Como elevamos al cuadrado, ese resultado puede ser positivo o negativo, y acá sale el del famoso desvío estándar. ¿Está bien?
¿Queda claro? Básicamente el elevado al cuadrado tiene que ver con evitar la sumatoria en cero por los que exceden hacia la izquierda o hacia la derecha de la media. La mejor manera ¿Se acuerdan de considerar el fórmula? módulo del error. Exacto, ¿se acuerdan la fórmula de... No se la acuerdan, pero recuerden que la fórmula de el chi cuadrado también era frecuencia observada menos frecuencia esperada. Si yo no lo elevaba al cuadrado, también me daba 0. ¿Está bien? O sea que esto lo vamos a ver continuamente. Lo importante es un poco lo que dije hoy, ¿no es cierto? Que si yo le sumo y le resto la media, le sumo y le resto un desvío estándar, tengo aproximadamente el 68% de los datos, 2 desvíos estándar del 95% y 3 desvíos estándar casi todos los datos, digamos, ¿no? ¿Hay posibilidad de verlo con un ejemplo? Lo del desvío estándar. Sí. Pablo, yo tengo una consulta. Sí. Cuando en Excel intentás, viste, hacer con la fórmula el desvío, la varianza, hay como, te dice var, pa, o como distintas tipos de varianza o de desvíos, no recuerdo bien cuál, pero ¿cómo sabemos ahí cuál usar? Porque cuando, o sea, probé calcular con distintos y me varía, viste, según la fórmula que uso. Vamos a calcular, vamos a hacer dos cosas. Vamos a calcular que acá salió de entrada la varianza y el desvío estándar, ¿está bien? Porque lo calculé con esta forma, pero ahora vamos a hacer lo que Claro, vos lo hiciste con eso. Vamos a Yo no sabía que se podía hacer así. No, pero se puede hacer de las dos maneras. Suponete que yo pongo desvío, ¿no? Yo me lo muestro así. Ay, no salió. No sé por qué no encontró nada. A ver. Ahí está. Fíjate, desvío estándar M es para la muestra y este es para la población. Ah, M es n-1 y P es sobre n. ¿Está bien? Hagamos los dos. A ver qué pasa con 19 datos. Aceptar, número, sería esto. Nos da, este sería el desvío estándar muestral sobre n-1. Y abajo, le vamos a poner el P. Hice bien, ¿no? Fíjate que sobre n baja un poco la variabilidad, no tanto, de 21 a 20 si querés. Si yo esto le saco los decimales, este sería el muestral y ahí este se sería ve el más la diferencia. Esa es una forma. Ahora, si lo quieren ver, digamos, desarrollando la fórmula, lo primero que hago es el x menos la media. Entonces, ¿qué hago? Acá tengo la media calculada. Entonces podría ser igual a esto menos la media. Espera que acá hice un problema. Vamos a ponerle acá F4 para que nos quede fija la fórmula, ¿sí? Tiro para abajo. Ahí tengo valores positivos y negativos. La suma de estos, fíjate que acá lo dice. La suma da 0. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, sí. Y el promedio da 0. Por eso, ¿qué hago? A este valor, ¿está bien? Lo multiplico, lo elevo al cuadrado. ¿Está bien? No me acuerdo cómo es esto de memoria. Yo creo que al cuadrado. A ver si me sale. No, porque no me sale el pirulín este donde lo tengo. A ver, chucu, 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 chucu. A ver acá. Ahí está, creo que así es. El triángulo. Sí, el acento circunflejo. Sí. Creo que.
Ahí está, ¿ves? Sí. Y si no, la otra es multiplicar 2 veces esto mismo. ¿Está bien? Sí. Ahí tiro para abajo. Y ahí tengo x media al cuadrado. Sí. ¿Está bien? La suma de esto, vamos a ponerlo por acá. La suma de, vamos a ponerlo acá, sí. Ahí. Entonces la sumatoria, autosuma de esto al cuadrado, me da la suma de cuadrados. ¿Está bien? Ahora, si a esto igual... Perdón que sea hincha pelota. En C1 debería estar entre paréntesis x menos menos media. Ah, vos sos peor que yo, disculpame. Sí. Tenés un problema, ¿eh? Sí, o sea, soy educada por exactas de la UBA, perdón. Es de formación. Ahora estoy... Ahora ¿estás tranquila? Ahora estoy tranquila. Qué suerte, bueno. Podés respirar perdón, ahora. Perdón. Ahora puedo respirar, me estaba ahogando. Yo quise ser desprolijo y no me dejaste. Me trataba de curar y no lo lograste. ¿Viste? No, es incurable, yo ya dejé de pelear. Bueno, esta es la suma de cuadrados. La parte de la suma de xy menos medio al cuadrado, menos x medio al cuadrado, ¿sí? Ahora esto lo divido igual a esto dividido 50. ¿Qué hice yo? Ah, y tengo la varianza. Y al de abajo, a esto, vamos a hacer, ¿qué hice? A esto mismo. A esto mismo lo divido por... Voy a hacer desprolijo, ¿eh? No, 50 no, 19. Perdón, claro. 20. Perdón, 18 sería. Acá sería 18. Sí, no sé por qué. Porque 50 por el 51 me quedó. Y sí. Abajo lo mismo, igual a esto dividido 19, ¿está bien? 19. Ahí tengo el n y el n-1. Sí. Ahora, ¿esto qué me faltaría hacer? La raíz cuadrada, ¿está bien? La raíz cuadrada la vamos a poner acá abajo. Entonces, ¿cómo calculo raíz? Yo lo sé de memoria, pero pones igual raíz, abro paréntesis, como es fácil lo sé de memoria, no por otra cosa. Este valor, y me da, si quieren vamos a poner un decimal como para ver si, 2 decimales para ver si coincide con esto. Para ver si hay diferencias, sí. Y el otro, hago la raíz de este de 7 y el otro creo que sale directo, ¿no? Raíz de 8, perfecto. Y este le saco unos decimales, ahí tengo. Ya está. ¿Se entendió un poco el cálculo de esto? Igual. Perfecto, sí. Es más conceptual, porque yo digamos, o usamos esto, o ponés el valor que hicimos acá, ¿no es cierto? El desvío estándar de la media y ya está. No vamos a dar mucha vuelta, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Muy bien. Bueno, lo de la campana de Gauss. Esto ya casi no se usa, que es el coeficiente de variación. Que es un poco tener cuál es es una medida de variabilidad relativa, porque me dice cuál es el porcentaje que es el desvío estándar sobre la media. Entonces, digamos, si el desvío estándar y la media si son iguales, tengo un 100%, puede ser mayor de un 100%. ¿Está bien? Generalmente yo, de alguna manera, quiero ver cuál es la variabilidad en esa variable y poder compararla con otras medidas, ¿está bien? Eso se llama coeficiente de variación. ¿Qué otra cuestión? Creo que acá no nos queda mucho. Se acabó acá. ¿Por qué no se usa más? Porque se reemplaza con el error estándar el intervalo de confianza. ¿Sabes dónde se usa? ¿Alguna es bioquímica de la chica que está acá? No. Muchas veces para evaluar si, por ejemplo, la variabilidad de un instrumento de medición, de un instrumento que mide algo,
metabolito, lo que sea, la variabilidad, yo mido constantemente la misma muestra y veo cómo varía de ese dato. Si hay el coeficiente de variación supera, por ejemplo, el 10%, quiere decir que el instrumento está descalibrado. Está descalibrado. No es que no se si usa. No debería dar... Se usa, pero menos. Se usa poco. ¿Está bien? Claro. Antes se usaba más el coeficiente de variación porque era una cuenta fácil. Pero hoy, teniendo las herramientas estadísticas, casi no se dejó de usar. ¿Sí? Sí, por ahí debe tener así un uso más puntual como para ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Te mide la precisión, cuando vos repetís una medición, te mide la precisión que tiene esa medición. El que tiene esa medición. También lo ideal sería que el coeficiente de variación sea cercano a 0%. Claro, sí. Cuando superás, Ahí uno estaría... entonces decís, bueno, me banco un 5% de variabilidad. Claro. Medición. Cuando supero ese 5%, tengo que ver qué está pasando con el equipo que estoy midiendo. Hay que rever la herramienta de medición, ¿no? Inclusive el SP yo lo muestro, el SPSS lo muestro, pero tiene, yo no lo uso, te digo por eso, pero tiene estos gráficos, PP y QQ, de alguna manera, me miden la variabilidad también de las mediciones. O sea que, está bien. Pregunta, ¿el SPSS tiene algún tipo de manual donde explique cómo se llama, qué hace cada gráfico o ese tipo de cosas? ¿O hay que saberlo? En ayuda. En ayuda, ok. Y que no hay muchos cursos muy buenos que se dan en ciertos lugares. Sí, no, y ahí en Centro Redes se da. Ustedes dan también ese curso. Tengo una compañera mía que está haciendo el curso de SPSS y yo decidí hacer el de estadística. Y porque es complementario, porque ¿qué pasa? Si vos sí, no porque conoces, además como informática, la verdad es que esto es los para que vos nos mucho más dedicamos a fácil. informática, yo agarro el manual y le hago trabajo de cualquier cosa. Lo que yo quiero es, quería esto, ¿no? Refrescar conocimientos, fundamentos, porque a veces veo a estas compañeras que empiezan a cruzar variables y a mí me agarra el ataque de pánico porque veo desvíos estándar muy grandes, me doy cuenta que no se dan cuenta de que están tomando variables que son dependientes, y el tema es que me quedé yo sin speech por falta de entrenamiento, decir, no, mira, pará, porque esto que vos estás tomando acá, bla, bla, bla. Yo siempre digo lo mismo. Si vos no sabés contabilidad, no podés usar un programa contable. Si no sabés dónde queda el debe y el haber... No, porque es mono con navaja. Y a veces, digamos, la posición en la que estoy yo, como los que somos técnicos, en general somos capital de soporte. Entonces, para poder decirle a alguien que es el que arma los informes, la estás pifiando y estás informando mal, indefectiblemente hay que tener un fundamento bien elaborado para poder indicar, sin irrespetar, que está metiendo la pata, pero con fundamentos. Si no, lamentablemente a veces el lugar del técnico queda ninguneado de alguna forma porque no es el jerárquico que arma el informe, pero el jerárquico a veces mete la pata hasta acá, porque le faltan conocimientos que tenemos los técnicos, los que estamos en el tema de analizar, ¿no? Bueno, a ver, chicas, ¿alguna duda, pregunta? Digo, por el horario, no quiero extenderme, pero falta un ratito para que me hagan preguntas sobre algún tema en especial que quedó, porque vimos todo. Yo tenía dudas que me pasaron con practicar lo que hemos visto. Por ejemplo, en el Excel, cuando hacía alguna fórmula, a veces me salen numerales. Y empiezo a cambiar como el formato de celda,
en vez de ponerle texto le pongo numérico y a veces me sigue quedando el asterisco. ¿Eso es por alguna configuración de mi Excel? Fíjate que el numeral no es por eso, es porque el tamaño de la columna está muy chico y no puede mostrarlo. Agrandá el tamaño de la columna. Ok. Y Mirá, después otra cosa. Mira acá. Chiqui, chiqui, chiqui. Porque a vos te apareció en un momento, pero después. Y lo corrí. Sí. No Listo, no vi eso. hice así, no me acuerdo cuál fue. Por eso, pero lo hago tan automático que no. Claro, Ahí está, mira. Ahí no te lo puedo mostrar. Yo tengo el reflejo. ¿Qué podía hacer? Y ya, ¿entendés? Y lo arreglo, pero sí, es verdad. Claro. ¿Ves acá? No se ve el dato. Bueno. Si vos te parás acá, fíjate que acá aparece el dato. Claro. Claro. Sí, eso no encontraba. La pregunta era fácil. Sí, y después la otra es que en una de las clases pusiste que cuando abríamos el archivo en el SPSS no tenía que contener fórmulas. Pero si yo, por ejemplo, tomo peso y talla en el Excel y después calculo la fórmula del IMC en el Excel para después no hacerla en el SPSS, después por eso me da el error. No. ¿No? Ahí no hay problema. Okay. O sea, el SPSS, las fórmulas del Excel, suponete, justo acá tenemos. Puede interpretar las fórmulas del Excel, no tiene problema con eso. No las interpreta, pone el número. Es como pone que el número, claro. tome por ejemplo, acá, ¿dónde está el índice de masa corporal? Yo puedo hacerlo en el Excel, tiene que tener que, acuérdense, primera fila, el nombre de las variables, no unir, ¿está bien? Etcétera. Pero, por ejemplo, ¿dónde está? Sí. Acá, BMI. Este valor no está hecha la cuenta. Esto sale del Excel. Yo la cuenta la hago en el SPSS. Claro, ahí te muestra el número. Pero acá te muestra el número. Claro. O sea, por eso no te quedes, no hay problema. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? En el Excel, vos, como tenés fórmulas, si cambiás el peso y la altura, te actualiza la fórmula. En el SPSS no. Claro. Tenés que decir, vos querés hacer la cuenta de nuevo, vas a transformar, calcular variable, y entonces podés poner el índice de masa corporal. ¿Dónde estamos? Chucu, chucu, chucu. Altura en metros, tiene que estar. Peso en kilogramos, dividido, abro paréntesis, altura en metros, por, que sería en este caso el por es lo mismo que el pirulín. Es la potencia, ¿no? Por 2. Y acá le pongo BMI, no sé, para que no superponer. Índice de masa corporal, le pongo otra cosa para que no, a ver si hay alguna variable que se parece, no. Pongo acepta, o sea, por un lado la puedo pegar y en la ventaja del SPSS que guardo la sintaxis. Yo esto lo ejecuto y me apareció al final la última variable, el índice de masa corporal. Si yo me voy acá, fíjate, BMI, fíjate que coinciden perfectamente. La otra ventaja es esa, que vos podés guardar la sintaxis de todas las cuentas que haces en SPSS en formato de componer-pegar. Claro. Esa sería la sentencia para calcular la variable, las cuentas, índice de masa corporal, peso sobre altura al cuadrado. Tampoco es tan difícil. Pero vos en el Excel, volviendo a tu pregunta, si vos en el Excel haces las cuentas y después lo abrís en el SPSS, no tenés que tener ningún problema. A menos que no lo tome como... A menos que quede, viste que a veces queda la cuenta en formato, aunque es un número, en el Excel te queda con formato no numérico. Texto. Claro. Vos tenés que, si haces así, no. Tenés que primero arreglarlo en el Excel, que te quede como formato numérico. Sí, eso lo hice. Si uno es bien prolijo en cuanto a que cada dato tenga el formato que corresponde, a pesar de que hay fórmulas,
el SPSS debería tomarlo. Toma el número. Es el resultado de la fórmula. Toma el número, exactamente. Perfecto. Gracias. Igual por ahí no tenés forma de corroborar si tu base de datos está prolija hasta que vas como cruzando variables y haciendo, y ahí si te salta errores, tenés que volver a limar el Excel y volver a abrir. Sí, sí, pero después lo arreglás en el, si sabés usar el SPSS, lo terminás arreglando en el SPSS. En el SPSS. Ok. Y cuando uno pone la vista variables, como que el SPSS te toma automáticamente qué tipo de variable es, si es nominal, ordinal. Sí, a veces pero no por las ahí toma puede bien, ser ¿eh? que falle. A veces, O sea, hay que revisar eso. a veces, sí, a veces no la toma bien. ¿Ves? Por ejemplo, ponele... ¿Dónde está el índice de masa corporal? Fija, bueno, acá yo, pero creo que yo lo arreglé. Ordinal, ¿ves? Sí. Pero si yo quisiera... a veces lo toma nominal o una que es escala la toma nominal. Eso lo tenés que revisar, pero lo cambias de acá. Tenés que revisar. Claro. Claro. Sí, uno como usuario no tiene que olvidarse que estos programas están hechos para que automaticen lo mejor posible, pero nunca va a abarcar el universo completo. Lo digo como programadora, ¿no? Sí, sí, lógico. Nunca uno puede abarcar el universo completo, o sea, tiene un nivel de confianza, hablando de probabilidad, determinado, pero nunca hay que relajarse del todo y hay que revisar. Claro, algunos los toman, a ver, criterios, no, acá están todos bien tomados, ¿ves? Pero yo los debo haber tocado, por eso. Pero a veces vos generás una nueva variable, agrupás y te parece que es dicotómica, o sea, que es cualitativa nominal y es cualitativa, digamos, ordinal, por ejemplo. Después lo revisás, igual también hay otras formas de automatizar eso, que en las propiedades de variables vos decís, ponele sexo, y acá vos le podés cambiar, le podés decir que es nominal, o sea, también lo podés armar desde acá. Sí, como que lo cambié desde ahí porque pensé que si lo hacía desde vista variable no se quedaba el cambio. Entonces lo hacía como... El cambio se queda si pones pegar. Claro. Si no, no queda. Si yo ahí le cambio nominal a ordinal, si no puedo pegar, no. Claro, por eso no se me pegaba entonces. ¿Qué sería escala? ¿Eh? ¿Qué sería escala? Escala numérico. Ah, muy bien. Vos tenés distintos, acá define el programa, vos no... Ponele, fíjate, agarro cualquiera, ¿no? Vos acá tenés numérico, coma, punto científico, fecha, dólar, moneda, porcentaje, etcétera. Cadena es alfanumérico, es una cadena de caracteres. ¿Está bien? Sí, sí. Uno define, aunque uno lo exporta, digamos, trae el archivo del Excel, de SPSS al Excel, y después después tiene que ponerse a laburar y ponerlo, digamos, organizar esa base para que después el procesamiento estadístico sea rápido. Perfecto. Bueno, nos fuimos al SPSS, me parece. Ya se aprovecharon de mí para no hacer el otro curso, me parece. Bueno, ¿dudas, consultas o les parece que cortamos acá? Y si tienen dudas y consultas, recuerden que que está el foro de discusión para eso. El foro. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo chicas, creo que está. Buenísimo. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias.